¿Qué tal, compañeros? Buen día. Pues yo seguiré explicando el tema de subdrenes y les explicaré la etapa del proceso constructivo. En primer lugar, se toman las consideraciones generales para la construcción de estos subdrenes y se considera lo señalado en la cláusula D de la norma ejecución de obras. También se toman en cuenta las condiciones climáticas y esta dice que los trabajos serán suspendidos en el momento que se presenten eh, situaciones climáticas adversas y no se reanudará mientras estas no sean las adecuadas para seguir con dichos trabajos, considerando que no se tendrá ningún tramo de subdren cuando la excavación se encuentre anegada. Dentro de los primeros trabajos previos para realizar este proceso está la excavación y esta se realiza con el equipo y procedimientos adecuados para que obtengamos una zanja con las dimensiones y características establecidas por el proyecto o aprobadas por la Secretaría. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, el material de excavación que cumpla con los requisitos para ser utilizado posteriormente como relleno se acamellonará a una distancia mínima de 60 centímetros de la excavación. Durante este proceso se dará a las paredes un talud suficiente que garantice su estabilidad o se incluirá algún elemento o medio de protección equivalente que garantice la seguridad de las personas que tengan que trabajar dentro de la excavación. Posterior a esto se tendrá que realizar la cama de filtro y esta se realiza una vez terminada la excavación y previa a la colocación de la tubería. Se tendrá que tener una cama de material de filtro con espesor y las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Esto se lleva a cabo considerando lo establecido con la norma relacionada con los rellenos. Como se mencionó, la siguiente actividad será la instalación de tuberías y esta dice que las tuberías serán colocadas dentro de la zanja con las perforaciones ubicadas en la parte inferior, realizadas simétricamente con respecto al eje longitudinal del subdren. Los tubos se colocarán desde aguas abajo hacia aguas arriba, con su terminación de campana hacia aguas arriba. La Secretaría deberá revisar y aprobar toda la tubería antes de que se lleve a cabo el relleno de la excavación. Seguimos con el junteo de tuberías y esta dice que a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, el mortero para el junteo entre tubos, conexiones y otras estructuras de drenaje se elaborará con una parte de volumen de cemento Portland por 2 partes de arena. La cantidad de agua que se utilice para realizar esta mezcla será la suficiente para producir un mortero trabajable. En tubería de lámina corrugada de acero perforada con recubrimiento de asfalto, las secciones de tubería se mantendrán unidas con las bandas y aditamentos conectores suministrados por el fabricante. Cuando así lo establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, en tubería de concreto poroso, la tubería se unirá con juntas de mortero. En tubería de cloruro de polivinilo, las juntas se realizarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante o lo indicado por el proyecto o aprobado por la Secretaría. La tubería de polietileno corrugado perforado se instalará de acuerdo con las especificaciones del fabricante o lo indicado por el proyecto. También menciona que no se deberá instalar ninguna tubería con imperfecciones físicas y no se aceptará ningún tramo que haya sido estirado más del 5%. Posterior a esto se tendrán que realizar las salidas y estas se construirán de manera que no queden sumergidas en agua ni se regrese el agua a su interior. Dice que a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo prevé la Secretaría, estas salidas se protegerán con rejillas o pantallas pesadas con el propósito de prevenir actos de vandalismo y la entrada de roedores. Ya por último tenemos la actividad del relleno y esta dice que si el proyecto no indica otra cosa o así lo aprueba la Secretaría, para las tuberías con perforaciones el material de filtro se colocará desde una profundidad no menor a 15 centímetros bajo la tubería hasta rodearla lateralmente con una altura mínima de 15 centímetros sobre la clave de la misma, para luego apisonar el material de relleno restante que será material producto de la excavación a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo prevé la Secretaría.
El material de filtro se colocará en capas que no excedan los 20 centímetros de espesor, humedeciéndolo y apisonándolo. Si la compactación se realiza por medios manuales, se colocarán capas de material suelto que no excedan los 15 centímetros de espesor. En cuanto al proceso de cuantificación de subdrenes, cuando la construcción de subdrenes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme lo indicado a la norma establecida, a satisfacción de la Secretaría se medirá según lo señalado en la cláusula de la norma de ejecución de obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para el efecto de pago, tomando como unidad el metro de subdren terminado según su tipo, con aproximación a un décimo. Y bueno, pues esto es todo por parte mía y espero y sigan viendo los siguientes videos para terminar de ver este tema.